fuerza laboral. Este es el tema de esta mañana. Vamos a hablar de cómo Dios ha dejado para nosotros también principios en su palabra para dirigirnos en esto del trabajo. Pero no todo fue siempre así tan agradable o tan positivo como podríamos decir que es hoy. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los Efesios, a esa iglesia que es en la carta que hemos estado navegando en estos últimos domingos, cuando él les escribió era más o menos el año 61, Pablo estaba en la cárcel por estar predicando el evangelio y la cultura romana era la fuerza de ese tiempo que dominaba, todo el imperio romano dominaba aquella área. Éfeso era una de esas ciudades romanas en donde el imperio había penetrado completamente. Y parte de lo que había es que se calcula que había por lo menos unos 60 millones de esclavos en todo ese primer siglo, en esa área. Y los esclavos no eran solamente trabajadores manuales, sino en muchos casos ellos eran doctores, maestros, secretarios, artistas, actores y personas relacionadas a posiciones políticas altas. Pero en ese momento eran esclavos. ¿Por qué había esclavitud en realidad? Bueno, la esclavitud en el mundo romano podía ser el resultado de que esas personas que acabo de mencionar con esas profesiones habían sido capturadas en la guerra o de que hubiesen sido culpables de un crimen o de haber sido vendidos por el papá de alguno de estas personas durante la infancia o de que no hubiesen podido pagar cierta deuda. Entonces, como resultado de no pagar cierta deuda, tenían que ser esclavos, servir como esclavos. Ahora, el trato a los esclavos no siempre era un asunto agradable. Algunas veces había esclavos que caían en manos de amos que eran muy buenos amos y que eran considerados. Pero los amos que tenían el poder de vida y muerte y que frecuentemente consideraban sus esclavos como meras propiedades, no titubeaban en tratarlos mal y en golpearlos brutalmente. Se daban muchos casos de abusos de parte de los amos. Aquí en esta carta que estamos estudiando y donde vamos a navegar hoy en estos versículos, Pablo apela a que tanto esclavos como amos tengan una relación de tal modo que Cristo pueda ser visto en ellos. Porque lo que había sucedido era que había ahora en ese tiempo esclavos que ya eran creyentes y amos que habían llegado a conocer la fe en Jesús. Entonces, amos aquí y esclavos de este lado, ambos tenían, Pablo les anima a que tengan una relación diferente para que Cristo pueda ser mostrado en ellos. Así que esclavitud, algo difícil. Aquí en los Estados Unidos hubo un tiempo fuerte de mucha esclavitud con la gente de color y el trato era muy duro. En algunos casos había demasiado abuso, ¿verdad? Así que para muchos de personas afroamericanas que le llaman acá, esa es realmente una historia dolorosa, triste en esto de la esclavitud. Nosotros que estamos viviendo en un contexto ahora diferente, completamente diferente, es un poco distinto la forma en que podemos llegar a este pasaje. Pero vamos a referirnos ya no tanto como esclavos y amos, sino como jefes y empleados, porque creo que la palabra de Dios tiene estos principios para nosotros que pueden servirnos en nuestra vida hoy. Así que leo para ustedes Efesios 6, versículos del 5 al 9. Dice así: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los están mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo,
y que con Él no hay favoritismos. Esta es la palabra de Dios que tiene para nosotros hoy. Entonces está hablando de trabajadores o esclavos, ¿verdad?, que trabajan para amos o jefes. Hoy en día vamos a hablar de trabajadores y jefes, porque en algún sentido este pasaje nos está enfocando a la forma de hacer nuestro trabajo, la fuerza laboral que Dios nos permite desempeñar aquí en este mundo, aquí en la tierra, mientras peregrinamos en la tierra. Déjeme decir una cosa. El trabajo no es una maldición. Hay gente que piensa que el trabajo es una maldición y que allá en Génesis capítulo 3 Dios maldijo a Adán y a Eva con el trabajo, dándoles trabajo porque ellos habían desobedecido a Dios. No, de ninguna manera. Lo que, aun cuando antes de que Adán y Eva pecaran, ellos ya tenían un trabajo que hacer en el huerto del Edén. Nombrar los animales y otras cosas que Dios les había dejado ahí. Entonces, lo que Dios hizo cuando ellos pecaron fue sencillamente poner y hacerles ver lo duro que iba a ser el trabajo y lo costoso que iba a hacer el trabajo. Y obviamente en medio de ese trabajo iba a haber jefes que no son muy agradables y jefes que son bastante positivos y agradables y que pueden ayudar a las personas a superarse y a crecer. Ahora, déjeme poner aquí algunas cosas que son importantes que debemos ver nosotros para nuestro contexto en que estamos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la cantidad promedio de años que una persona se queda en su trabajo es de 4.6 años, de acuerdo con el Economics News Release de la Oficina de Estadísticas Laborales. Ahora, interesantemente, los trabajadores entre 25 y 34 años solo se quedan en sus trabajos por 3.2 años. Es poquito lo que la gente trabaja acá en un trabajo establemente. Se queda poco tiempo. La gente está cambiando de trabajos y trabajos. Posiblemente en América Latina el contexto es diferente. La gente trata de estar en ese trabajo la mayor parte del tiempo. Encontré que hay por lo menos 10 razones por qué los empleados renuncian a sus trabajos aquí en el contexto de los Estados Unidos. Y déjenme mencionarles algunas de ellas. No voy a mencionar las 10, pero mencionarles algunas de ellas. Por ejemplo, uno de los problemas es relaciones con los jefes. Y eso hace que la gente se vaya de sus trabajos. Otro es que el trabajo se vuelve aburrido y sin desafíos. Ya no representa desafíos para las personas. En otros casos es que hay falta de relaciones buenas con compañeros de trabajo. No se reconoce la contribución de su trabajo para las metas de la compañía. Hay falta de independencia y autonomía en el trabajo o falta de una cultura corporativa general, es decir, el trato que hay, la forma de ver a los trabajadores es un poco diferente. Así que eso hace de que muchos trabajadores dejen sus trabajos. Otra de las razones es falta de reconocimiento del desempeño laboral de los empleados. No se les estimula a los empleados, no se les anima a los empleados y por lo tanto deciden en la primera oportunidad se van y buscan otro trabajo. Ahora, también encontré que hay muchos problemas comunes en el trabajo y también eso influye para que la gente deje su trabajo. Y esto me llamó la atención porque se parece mucho a la exhortación que Pablo está dándonos acá, que la Escritura nos dice y nos advierte a nosotros. Problemas más comunes en el trabajo, por ejemplo, conflictos interpersonales, algo que vamos a tratar hoy, chisme, ¿verdad? Bullying, acoso, problemas de comunicación, discriminación, poca motivación y satisfacción en su trabajo, mal desempeño del trabajo, trabajadores que desempeñan mal su trabajo, o falta de ajuste al trabajo. Esas, entre otras, son algunas de las razones principales por qué hay problemas en el trabajo. Y estos quizás son los problemas más comunes. Ahora, en el pasaje de hoy, Pablo nos da 5 cosas que yo le llamo 5 cosas que usted debe saber para ejercer fuerza laboral, para ser un buen trabajador, para ser una persona de impacto en su trabajo, para ser un buen jefe, para ser un buen empleado. 5 cosas que usted debe saber, que son importantes, que nos menciona en este pasaje de la Escritura que vimos hoy. Y voy a mencionarlas rápidamente. Usted debe hacer estas cosas. Hágalo, dice Pablo, con respeto. Número 2, con integridad.
Número 3, con honestidad. 4, con buena voluntad. Y número 5, sin amenazas. ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo? Bueno, aquí en el versículo 5 dice que debe hacer con respeto como deben trabajar. Incluso le añade con temor y respeto. Es decir, tratando de honrar a aquellos que te han dado el trabajo. Tratar a esa persona con respeto, con el respeto debido que se merece por la posición que tiene, pero también el amo hacia su empleado o el jefe hacia su empleado, reconocer de que este no es una máquina, sino que es una persona, un individuo que tiene sentimientos, que tiene emociones, que piensa, que puede razonar, que puede tomar decisiones también. Entonces, que tu trato sea con respeto y con temor, dice el apóstol Pablo. Segundo, que sea con integridad, es decir, usa una palabra aquí en unas versiones que debe ser con sencillez de corazón. Que seas una persona íntegra en tu trabajo, que hagas tu trabajo con integridad, que trates a los demás, incluso compañeros de trabajo, que los trates con integridad. Habla también de que debe hacerse con honestidad. Y aquí enfatiza algo que es muy importante. La Escritura dice aquí que no sea solo cuando te están viendo. Si tu jefe pasa y te está viendo, que estés haciendo bien tu trabajo, pero también si tu jefe no pasa y te ha delegado hacer un trabajo, que tú lo hagas con honestidad, que no necesite él estar enfrente viéndote o supervisándote para que tú puedas hacer bien tu trabajo. He visto muchas personas que hacen así su trabajo, sin honestidad, tratando de hacer su trabajo solo cuando son vistos o cuando el supervisor está, entonces se ponen a trabajar y hacen su tarea. Pero cuando el supervisor no está, cuando el jefe no está, hacen lo que les da la gana y pierden el tiempo de su horario de trabajo. Eso no es lo que dice la Escritura. Dios nos llama a hacerlo con honestidad, pero también dice que sea con buena voluntad o de buena gana, dicen unas versiones. Es decir, que haya una actitud de hacer aquellas cosas que en ese trabajo se nos pide de una manera honorable, con entusiasmo, con deseo. Posiblemente tú estás en una posición ahora que no te gusta tu trabajo, pero dice que debes hacerlo de buena gana. Y por último, aunque es una referencia a los jefes, pero dice, háganlo sin amenazarlos. Porque hay jefes que han tenido que amenazar a sus trabajadores por las razones que sea. Aquí las Escrituras nos exhortan a que eso no debe haber. No debemos llegar a la necesidad de hacer amenazas. Pedro en 1 de Pedro 2:18 dice, hablando del respeto, dice, criados o siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables o a los difíciles de soportar. Esta exhortación de Pedro va más allá de solamente el hecho de respetarlos. Dice, aún habrá algunos que no son tan fáciles de respetar, porque son insoportables, porque tienen un temperamento fuerte, porque no establecen una relación de jefe y empleado, sino que sencillamente hay una barrera entre usted y ese jefe. Ese jefe es pesado para decir las cosas. Ese jefe es áspero para hablar. Pero Pedro dice, no importa, tienes que respetarlo. Tienes que respetar su autoridad. Pablo hablándole a Tito dice en Tito 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones. ¿Sabe qué quiere decir que sean respondones? Que no sean respondones, es decir, que no estén alegando, que no estén reclamando y que no se pongan en una posición de reclamos hacia sus jefes, reconociendo que están bajo autoridad. Aquí está hablando el tema de la sumisión, de que estamos bajo una autoridad y debemos respetarla. Usted puede decirle a su jefe cosas que son verdad, pero sin faltarle al respeto. Si usted está en una situación donde necesita declarar algo, donde necesita decir algo, o tal vez ha recibido algún trato no adecuado, usted puede hacerlo, pero no tiene que responder de una manera altercada o de una manera pleitista, sino usted lo puede hacer con todo respeto, porque el respeto es un valor que tenemos.
y que debemos seguir en nuestro trabajo. Luego habla de la integridad, Colosenses 3, 22, 25, que es un pasaje paralelo a esto. Voy a leerlo, pero dice interesantemente, hablando de eso de la integridad, dice, esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Dice que debemos estar conscientes de que el Señor nos recompensará con la herencia porque estamos sirviendo a Cristo. Pablo está diciendo, el trabajo que ustedes hacen es un trabajo que debe ser pensando no en el amo o el jefe que ustedes tienen enfrente, sino en el Padre Celestial, en el jefe de nuestro amo celestial. Y me llama la atención que Pablo esté exhortando de esta manera a los creyentes del primer siglo, cosa que es muy diferente a nosotros hoy, porque muchos de ellos tenían amos que eran abusadores, que se aprovechaban, que les gritaban, que los maltrataban, que les golpeaban. Y posiblemente tú no estás ahorita, sin duda, en una situación donde te golpean para que trabajes, o te golpean si no hiciste el trabajo. Tú no estás en una situación como esa. Entonces posiblemente tú estás en una ventaja. Tal vez tú no tienes un amo que te grita, porque tal vez tú podrías hacer un reclamo a la oficina de recursos humanos si alguien te está gritando. Así que tienes una ventaja en aplicar estos principios en tu vida. Quizás donde tienes que lidiar es aquello cuando te toca trabajar sin que tu jefe te esté viendo. Esos son asuntos que debemos trabajar en nuestra vida. Pero también dice que hay que hacerlo con buena voluntad. Y aquí me recuerda esto a Proverbios 18:9, que dice, el que es negligente en su trabajo, confraterniza con el que es destructivo. El que es negligente en su trabajo. Y el negligente es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es ser negligente. Y entonces, cuando vamos a hacer nuestro trabajo, debemos hacerlo de buena voluntad, no ser negligentes. Proverbios 28:29 dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes, dice, y nunca será un don nadie. ¿Sabe qué está diciendo? Está diciendo, mira, el que hace su trabajo diligentemente y se esfuerza y lo hace de buena gana y de buena voluntad y que está satisfecho de lo que está haciendo porque está agradecido con Dios, porque Dios le ha dado un trabajo, porque tiene fuerzas para trabajar, porque tiene habilidades para trabajar y desempeñar su trabajo. Esa persona se vuelve diligente. Y dice que lo más seguro, dice Proverbios acá, es que se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Es decir, es una persona que se va a superar, es una persona que va a crecer, puede llegar a crecer y a ser una persona exitosa y buena. Todo depende de la actitud con que estamos haciendo las cosas. Y finalmente, habla de que debe hacerse esto sin amenazas. Especialmente esto va dedicado a los jefes, que no amenacen. Colosenses 4:1 dice, amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Es decir, que lo hagan con la actitud de que, mire, esto también ustedes están bajo autoridad, también ustedes están sujetos a una autoridad. Algo que es interesante en esta porción que estamos viendo esta mañana es que el Señor le apunta, o Pablo aquí en este caso, que está escribiendo esta carta, en medio de las circunstancias de esclavitud drásticas, terribles que había en ese tiempo, en medio de la opresión que algunos recibían de parte de sus amos. Muchos esclavos no podían hablar o dar su opinión. Quizás tú en tu trabajo sí puedas opinar. Quizás tú en tu trabajo tú puedas decirle a tu jefe, mire, yo pienso que esto debería hacerse o comprarse de esta manera. Tú puedes aportar y sugerir. Pero lo que me llama la atención es que en todo esto el apóstol Pablo hace una exhortación o varias exhortaciones muy fuertes y dice, apúntale a Cristo. Cristo es la razón de tu trabajo. Jesús es la razón de tu trabajo. Y se lo voy a mostrar. Versículo 6:5 dice, haga con integridad de corazón como a Cristo. Versículo 6 dice, sino como esclavos de Cristo. Está diciendo, sí, tú eres esclavo, sí, de tu amo acá, pero es
Haz tu trabajo como esclavo de Cristo. Versículo 6 dice, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. No, pon tu corazón en la voluntad de Dios. Dice versículo 7, sirvan como quien sirve al Señor. O sea que cuando estés trabajando, no lo hagas como que estás trabajando para este hombre, para esta mujer, o para esta compañía, o para este nombre, para esta marca. Hazlo como para el Señor. Versículo 8 dice, el Señor recompensará a cada uno. Es decir, Dios va a dar una recompensa por un trabajo que es bien hecho. Y versículo 9 dice, amos y esclavos, o sea, jefes y trabajadores, todo esto del respeto, la integridad, la honestidad va para ambos, pero dice, tienen ustedes amos y esclavos, tienen a un mismo amo, al amo que está en los cielos, amo con A mayúscula, refiriéndose al Señor. Mire cómo el apóstol Pablo le está apuntando a Cristo, a que el trabajo que hacemos, a que las cosas que hacemos, la forma en que nos desempeñamos, debe enfocarnos a nosotros en la persona de Cristo, porque Cristo es la razón de tu trabajo, Cristo es la razón de tu vida. Si tú eres un seguidor de Jesús, Cristo es la razón de tu vida. Así que tú tienes que poner atención a eso, que Jesús es la razón de tu trabajo y por lo tanto lo debes hacer, sea cual sea tu trabajo, debes hacerlo como para el Señor. Ahora, estoy seguro que posiblemente algunos que me están escuchando y viendo esta mañana no están contentos con su trabajo. Y eso no está mal. A veces no nos gusta el trabajo que hacemos, a veces sí nos agrada el trabajo que hacemos. Pero el punto de las Escrituras y que Dios nos enfatiza aquí es, no importa el trabajo que estés haciendo, si no te gusta, posiblemente te vas a cambiar. Pero de eso, el hecho de que no te guste no te da el derecho para hacerlo mal, para tratar mal a tus compañeros de trabajo, para desperdiciar el dinero de la compañía, para desperdiciar el tiempo de la compañía, para no cumplir con tus horarios. No te da derecho a eso, porque lo estás haciendo como para el Señor, como para Cristo. Así que cualquiera que sea tu trabajo ahora, si es un trabajo físico, duro, de limpiar, de construir, de desarmar, de armar, es un trabajo físico. Y algunas veces el clima es terrible, no nos ayuda. A veces el ambiente no es el más agradable, pero debes hacerlo como para el Señor. Cambia tu actitud. Así que creo que ese es el desafío que tenemos hoy. Yo quiero decirte 4 cosas que son un desafío para ti hoy. Número 1 es que yo quiero animarte que esta semana cambies tu actitud hacia tu trabajo. Si tú tienes el privilegio de estar trabajando todavía, cambia tu actitud hacia tu trabajo, hacia tu jefe, hacia tus compañeros laborales. Llega a tu trabajo mañana lunes con una buena actitud, con una actitud diferente, con una actitud de que este trabajo es dado por Dios y por lo tanto Dios te ha bendecido. Con este provees para tu familia, con este puedes vestirte, con este trabajo puedes comprar las cosas que quieres, ahorrar y prepararte. Bueno, total es que mira este trabajo como una bendición para tu vida. Segundo, dale gracias a Dios por tu trabajo. Si no te gusta, pídele a Dios que te dé un nuevo trabajo. Pero por ahora, diles, gracias Señor, porque al menos tengo trabajo. Hay personas que durante la pandemia perdieron sus trabajos. Los despidieron, no porque tal vez estaban haciendo un mal trabajo, sino que sencillamente la compañía ya no podía funcionar en medio de la pandemia. Así que decidió cerrar las puertas. Y por lo tanto, algunos están sin trabajo. Si tú tienes un trabajo hoy, dale gracias a Dios por tu trabajo. Levántate cada día y dile gracias Señor por haber provisto este trabajo para mí. Porque muchos no lo tienen. Tercero, resuelve asuntos que no están funcionando bien en tu trabajo o con tu trabajo. Por ejemplo, vimos la lista que si hay abuso, si tu jefe se está aprovechando de ti y todo eso, tú puedes resolver eso de alguna manera. En algunos lugares hay un departamento de recursos humanos o algún ministerio de trabajo donde tú puedes hacer un reclamo. Pues resuelve eso. Si tienes problemas con un compañero de trabajo, resuelve eso. Si tienes alguna situación de trabajo que no puedes cumplir, resuelve eso. Planea esta semana resolver aquellos asuntos de tu trabajo que son necesarios y que están tal vez ahorita ocasionando una
actitud o un sabor no muy agradable en tu trabajo, resuélvelos. Porque Dios quiere que tú estés contento, con buena actitud en tu trabajo. Y por último, la cuarta cosa es, trata bien a todos. Es tu jefe, trátalo bien. Es tu empleado, trátalo bien. El que sea tu empleado y que tú le pagues no te da derecho a guardarle su salario o quitarle su salario y no dárselo a tiempo. Págale a tiempo a tus empleados y págales bien. Te preguntas a veces, ¿por qué se van mis empleados? ¿Cuánto les estás pagando? ¿Estás dándoles un buen salario? Dales un buen salario y los vas a retener. Estimúlalos. ¿Evalúa su trabajo? Sí, definitivamente. Pero estimúlalos y diles cuando están haciendo bien su trabajo, bien hecho. No amenazas. Entonces, si balanceamos eso y si tú como trabajador estás haciendo bien tu trabajo, respetando a tu jefe, respetando a tus compañeros de trabajo, no importa si tu compañero de trabajo llegó hace 6 meses y tú has estado 10 años ahí, estás ganando lo mismo, eso no es una decisión que tú tomas. De todas maneras, no te da derecho a tratarlo mal. Así que esas relaciones laborales es lo que Dios desea para nosotros, que tengamos una relación de integridad, que hagamos las cosas con respeto, con integridad, con honestidad, con buena voluntad y sin amenazas. Esa es la fuerza laboral que va a impulsar nuestras compañías. Dios quiere prosperar tu compañía, Dios quiere prosperarte a ti y tu bolsa económica cuando haces bien y cumples lo que Dios quiere que tú hagas. Pero no te sorprendas que no vas a ver prosperidad si realmente no estás haciendo tu trabajo adecuadamente. Ahora, yo no te puedo decir cuánto te va a dar Dios, no te puedo decir eso, porque la Biblia no nos dice eso, pero sí Dios nos dice de que hay bendición cuando hacemos bien nuestro trabajo. Hay bendición cuando llegamos con buena actitud a trabajar. Hay bendición cuando tratamos bien a nuestros empleados. Hay bendición cuando tratamos bien a nuestros jefes y a las demás personas. Hay bendición cuando no robamos el tiempo de nuestra compañía, cuando no nos aprovechamos de los recursos, de los muebles, del auto, de la gasolina o de lo que sea de la compañía y que tú lo estás administrando bien porque lo haces como para el Señor, como a Cristo. De hecho, algunos no quieren ni trabajar. Y Pablo decía a los tesalonicenses, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, es fuerte esto, pero Dios quiere que nosotros tengamos las actitudes correctas para ejercer una fuerza laboral que impulse y que sea de testimonio para otros, para que la gente pueda ver en jefes y empleados que pueda ver a Cristo. Eso es lo que Pablo está exhortándonos, es lo que Dios nos está exhortando, que puedan ver a Jesús. Esto es lo que ha dicho toda esta carta de esos primeros 5 capítulos que hemos estado yo predicando para ustedes. Ha estado diciéndonos, Jesús es la razón. Él es la razón para todo lo que hacemos, no solamente las cosas espirituales, sino también las cosas materiales. Jesús es la razón, Cristo es la razón para que haya una fuerza laboral de creyentes, hombres y mujeres, jefes y empleados que puedan hacer un trabajo con excelencia. Y eso es lo que te quiero animar esta mañana. Que esta semana sea diferente, que llegues a tu trabajo con una nueva actitud. ¿Vale? Eso no va a cambiar que sea pesado tu trabajo, no va a cambiar eso. Pero la actitud va a cambiar tu perspectiva de ver tu trabajo. Y verás cuántos buenos resultados habrá. Así que les animo a eso. Vamos a orar y dile a Dios su bendición. Padre, te pedimos que nos ayudes a que podamos ser hombres y mujeres, buenos trabajadores, a los que tienen el privilegio de manejar compañías, de dirigir empleados. Señor, que hagan este trabajo sin amenazas, que hagan cumpliendo lo que tu palabra dice, que traten bien a sus empleados, que estimulen a sus empleados, a sus trabajadores, que les paguen bien. Oro, Señor, por los que son trabajadores, para que también traten bien a sus compañeros de trabajo, a sus jefes, que hagan su trabajo con honestidad, que hagan su trabajo con integridad, Señor, y que lleguen con buena actitud a trabajar, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer de nuestro trabajo algo que glorifique tu nombre, que pueda la gente ver a Jesús
en nosotros. Señor, que pueda la gente en el mundo en que vivimos pueda ver a Jesús, pueda ver a Cristo a través de nuestro trabajo. Y si hay jefes que me están escuchando, Señor, que puedan ser buenos jefes, donde empleados puedan ver a Cristo a través de ellos. Pedimos tu bendición y tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una buena semana y que disfruten su trabajo. Hasta pronto.